martes y jueves tengo así entendido por parte de la coordinación académica y por parte de mi buen amigo el doctor Camilo Constantino, quien me hizo el honor de invitarme a compartir con ustedes estas siguientes horas. Bueno, pues vamos a dar inicio, como les había dicho, pues me gusta a mí al iniciar la sesión o los módulos, pues fijar, digamos, un par de reglas de la clase. Evidentemente estamos en una modalidad virtual que pues impide en algunas ocasiones el contacto más directo del docente con los alumnos y entre ustedes mismos, pero también tiene la gran ventaja que podemos estar desde distintas regiones del país, ¿no? A lo largo y a lo ancho de nuestro país, pues bueno, pues ya tengo el gusto y el honor de conocer a muchas personas, ahora sí como el comercial dirían antiguamente, de Tijuana a Yucatán y más allá, hasta Chetumal, un poquito más abajo, y a Tapachula en Chiapas, pues hemos estado impartiendo clase tanto virtual como presencialmente hablando. Entonces, pues bueno, vamos a iniciar esta materia que es muy interesante. Tengo entendido pues, que, bueno, esta maestría es en procesal penal acusatorio y bueno, es una materia evidentemente importante e interesante para efectos de su formación en esta maestría. Pero antes de, pues ya de dar inicio, como les decía, bueno, pues vamos a fijar ciertas reglas. Yo he puesto en modo silencio mi teléfono celular, más bien no molestar para que ni siquiera se active la pantalla al momento de estar impartiendo la sesión y que no haya distracciones por parte mía. De igual manera, les pediría a ustedes que pongan en modo eh, en silencio sus celulares para poder estar interactuando de una mejor manera. Eh, yo les pediría en la medida de lo posible también de su conexión a Internet, y eso me queda muy claro y lo entiendo, que si no pueden tener la pantalla conectada, no hay ningún problema, siempre y cuando también pues estén atentos y atentas a los comentarios y a las preguntas. También, de igual manera, como bueno, pues ya supongo muchos y muchas de ustedes, pues ya son profesionistas en ejercicio, pues también hacer las aportaciones, comentarios, aclaraciones que ustedes consideren pertinente para efecto de ir enriqueciendo la sesión y también, de otra forma, también no se va perdiendo la sincronía, digamos, cuando ustedes intervengan. Al contrario, yo lo veo como una forma de enriquecer los contenidos. Nadie tiene la verdad absoluta, evidentemente, pero pues bueno, eso hace y nutre más rico una sesión, sobre todo de posgrado, que ya ustedes están en un nivel avanzado de conocimiento, también de crítica y de racionalidad también de los temas, que eso es parte también fundamental de este nivel de conocimiento y en este grado académico. Pues bueno, me presento, yo soy licenciado en Derecho, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, cuento con una maestría en Derechos Humanos y Seguridad Pública, impartida por el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, ILCE por sus siglas. Es un organismo de educación que depende de la UNESCO, de la Oficina de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Esta maestría también tuve el honor de haber sido becado en el marco de la Iniciativa Mérida, de este convenio bilateral de cooperación entre México y Estados Unidos para la prevención y el combate de la delincuencia, principalmente sus variantes de delincuencia organizada, tráfico de armas, de personas, trata de personas y tráfico de armas y de drogas, ¿no? Entonces, esa es parte de mi formación. Actualmente soy doctorante por parte de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Estoy ya en la parte final de mi trabajo de investigación y pues prácticamente ya también en espera de examen eh, para sustentar la tesis y obtener, en su caso, el grado académico de doctor en Derecho. Cuento con varios diplomados por parte de la Universidad Iberoamericana, del ITAM, de la Facultad de Psicología, también de la propia Facultad de Psicología de la UNAM.
Entonces, pues bueno, he tenido mucho que ver con estos temas del estudio sociológico y antropológico también del hombre en su vertiente de por qué cometen ilícitos, por qué se cometen delitos, y también la criminogenética y perdón, la criminogénesis y la criminodinámica que también se presentan en la sociedad. Que eso también es importante para entender los fenómenos del por qué el hombre, la mujer, llegan a salirse de la norma jurídica y cometen delitos. Entonces, estamos muy acostumbrados dentro de nuestra práctica profesional, ya quienes se dediquen al ejercicio forense del derecho penal, forense en el foro me refiero, pues a sustentar ciertas teorías del caso, postulados fácticos que se van a incorporar órganos y medios de prueba para sustentar esas afirmaciones y que se tengan por acreditadas dichas afirmaciones, y ya sea para obtener una sentencia condenatoria, si son fiscales, asesores de la víctima, o en su caso una sentencia absolutoria si son defensores. Pero bueno, entonces de eso vamos a versar. También es muy importante hacer la referencia que muchas personas, prácticamente quienes no son abogados o especialistas en estas materias, cometen muchas veces el error, en confundir criminología con criminalística, y son dos ciencias totalmente distintas, que tienen objeto y método de estudio distinto, aunque ambas versen sobre los efectos o digamos, en sentido muy amplio, qué fue lo que pasó cuando se despliega una conducta. La criminología va más allá, sino que es antes de que se cometa el ilícito, las causas, las razones que llevan al hombre y a la mujer a delinquir, y la criminalística es posteriormente, los efectos y consecuencias, cómo se dieron esos hechos, cómo se generaron toda una serie de hipótesis para llegar epistemológicamente probablemente a la verdad más cercana de cómo fue esa dinámica criminógena, cómo se privó de la vida, cómo se llevó a cabo un delito de índole financiero, económico, fraude, cómo se llega al error de una persona, una falsa apreciación, y a partir de esa falsa apreciación de la realidad, pues obtener un lucro indebido. Digamos que eso es la segunda parte, que cuando ya se comete y se despliega la conducta, tratar de entender, explicar y generarse ciertas hipótesis que van a ser sujetas a comprobación, por supuesto, pero de cómo fue la dinámica delictiva. Y aquí estamos hablando de la criminogénesis, cómo fue lo anterior a. Bueno, pues entonces esa es parte de lo que vamos a tratar, a charlar. Vamos a, obviamente a establecer un concepto, las distintas vertientes que han tratado de explicar a lo largo de la historia, y para hacer una conclusión para efectos de nuestra materia y ir avanzando con las ciencias auxiliares, etcétera, etcétera. Bueno, como les decía hace unos minutos cuando iniciamos esta charla, pues bueno, Sharon y Silvia, les quisiera yo pedir que Sharon abriera su micrófono y me pudiera usted compartir cuál es su perfil profesional, su experiencia y, pues bueno, en qué semestre están, para también dar un poco de contexto al abordaje de la materia con ustedes. Adelante, Sharon, por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Sharon Meléndez. Actualmente soy egresada de la Universidad de Sonora. Aquí en Hermosillo es donde radico y trabajo. Únicamente trabajo en el área penal. Trabajo para un despacho de abogados llamado Juspro Legal. Y pues, como le comento, voy saliendo de la carrera hace unos meses, pero tengo de experiencia aproximadamente, yo diría que unos 4 años que empecé en Defensoría Pública, como 2 años del Estado. Y en séptimo semestre de la carrera ingresé como auxiliar jurídico penal en el despacho. Entonces ahorita ya soy, pues, digamos, senior en el despacho. Entonces, sí,
De experiencia académica, pues he llevado varios cursos de derecho penal. Me apasiona el derecho penal. Es la única rama del derecho que desde un inicio me gustó. He tenido veranos de investigación en la Universidad de California y pues he participado en varios concursos de litigación oral de California Webster y otros, ¿no? Y actualmente en la maestría estamos en el segundo cuatrimestre, tengo entendido, maestro. Ok, Ok, muchas gracias. muchas gracias. Bueno, pues entonces, pues felicitaciones, porque bueno, pues ya va más que encaminada al derecho penal, a la dogmática y al derecho adjetivo, al derecho procesal. Entonces, pues bueno, pues ya es una experta, digamos, en los temas. Qué bueno, y ahora con una maestría, pues mucho más. Silvia, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues yo me llamo Silvia Saavedra Morales. Fui oficial secretario del Ministerio Público en la Procuraduría General del Distrito Federal desde 1996 hasta el 2015 que renuncié para pasarme del otro lado de la otra parte, El para otro, pasarme del lado el escritorio de enfrente. de los buenos, del lado No, de no, los no. buenos. Bueno, es que cuando estamos de un lado somos buenos y del otro también somos buenos, ¿no? Así es. Estudié Derecho en en la UNAM. Tengo ya 5 años litigando y ya litigo materia civil, materia mercantil, pero a mí el penal me apasiona enormemente, por eso sigo aquí en lo penal, pero en el área de litigación pues tuve que aprender a litigar civil, familiar y trabajé en 2 despachos con 2 amigos, en el despacho del licenciado Dionisio, el despacho del licenciado Gerardo. Tomé un diplomado en juicios orales con el licenciado, ay, se me va su nombre. Bueno, con el licenciado, eh, varios amigos, pero no me acuerdo ahorita de su nombre, soy muy mala para los nombres. No Pero pasa nada. tengo un diplomado en juicios orales y ahorita pues ya aprovechando también la maestría para estar un poquito más empapada de los juicios, porque la verdad me quedé con el sistema anterior. Me ha costado un Ujú. poquito de trabajo agruparme al nuevo sistema, aunque ya he llevado audiencias, muy bien, me ha ido muy bien en las audiencias, he tenido puras libertades. Sigo estudiando, también estudié un diplomado en violencia familiar. Estudié también en la Universidad de Cuernavaca lo que es derecho a la mujer y otro diplomado que tomé también en corporativo, Ok, derecho corporativo. bueno, pues sí, está fabuloso. Pues bueno, yo creo finalmente lo que acaba de comentar usted, Silvia, eh, pues no es que sean buenos o malos, digamos, pues finalmente el agente del Ministerio Público es, como se decía anteriormente, pues es el representante de la sociedad, ¿no? Obviamente representa el Estado con ese jus puniendi, ¿no? Con el derecho de buscar una sanción. Finalmente, el que decide si se sanciona o no, si se tienen cumplidos los extremos del tipo penal que se llegaron a acreditar objetivos, subjetivos y normativos, ¿quién es el que decide? Es el El juez, juez, así es. ¿no? Finalmente, el que toma la decisión final para condenar a una persona y después individualizar la sanción en tantos días, meses, años, etcétera, y la multa, ¿quién es? Es el juez, ¿no? Así es. Entonces, es totalmente necesario. Yo en la mañana les voy a platicar un pequeño paréntesis con un chat que tengo con compañeros de la secundaria. Uf, ya de un buen rato. Entonces, pusieron algo de qué sería el mundo sin abogados y así todos así en rueda y la rueda de San Miguel y todos felices. Le dicen, no, pues no, somos muchas veces mal vistos en la sociedad, yo no sé por qué, como los malos, pero al contrario, donde existe la sociedad existe el derecho, ¿no? Ubi societas, ibi jus, dice el latinismo, ¿no? Pero precisamente, si no existieran reglas, un orden,
pues todo sería un caos y no habría, bueno, es más, en la propia naturaleza existen orden, ¿no? En cuanto a las temporadas, las estaciones, etcétera. Entonces, finalmente son cíclicos y que se deben de respetar. Cuando no se respetan los ciclos de la naturaleza, estamos pasando las que estamos pasando ahora con el calentamiento climático, etcétera, ¿no? Pero entonces, pues le decían, no, no es que sean malos los abogados, somos necesarios. Incluso dicen por ahí los economistas que existieron primero las leyes económicas y después las leyes jurídicas, propiamente dicho, ¿no? Las normas jurídicas. Pero bueno, pues celebro su participación, Silvia, Sharon, bueno, pues desde Sonora, Sonora querida, tierra consentida, dice el corrido, y permítanme que siempre pasa con las transmisiones en vivo, ¿no? Siempre hay un detallito por ahí. Pues bueno, Sonora también conozco, Ciudad Obregón, Navojoa, Álamos, pues bueno, qué bueno que se encuentren desde allá, Silvia, pues bueno, pues regresando a Silvia, pues estamos entre amigos, finalmente la figura del Ministerio Público es importantísima, si no, ¿quién representaría a la víctima? Aunque ahora, bueno, ya se incorporó a la figura del asesor jurídico de la víctima, que es un coadyuvante con el fiscal o con la fiscalía, y pues cada quien defiende, digamos, una verdad, un punto de vista, una verdad jurídica, y que bueno, pues yo lo que hago también cada vez que termino una audiencia, digamos, hasta deportivamente voy y me despido del fiscal, porque hoy estoy de la mesa de defensa, el día de mañana a lo mejor estoy como asesor jurídico trabajando de la mano, ¿no? Entonces, no somos buenos ni malos, simplemente pues cada quien defiende una postura, ¿no? Pero bueno, celebro, Silvia, y pues también ahora que ya estamos entrando un poquito en las confesiones que seguimos aquí en el penal, a mí el derecho penal me gustó mucho en la licenciatura, tuve excelentes maestros, el doctor Ricardo Franco Guzmán, López Betancourt y otros más, bueno, el doctor Armando Granados, que también es una institución ahí en la facultad, que daba procesal penal y teoría económica y a las 7 de la mañana, si no llegaba uno, le cerraba la puerta de las narices. Bueno, ya es el jefe de la división de Universidad Abierta. Pues bueno, pues tuve buenos maestros, pero casualmente yo no me quería dedicar al derecho penal. A mí me gustaba más el mercantil. Pero bueno, pues la vida me fue llevando a la PGR, después a gobernación y analizar leyes o iniciativas de materia penal, luego al jurídico y en amparos, veían todos los amparos penales, contra órdenes de traslado, etcétera. Luego seguridad pública, me tocó ver toda la las debates de las iniciativas del PAN, PRI, PRD, la del Ejecutivo, para transformar este sistema procesal penal. Después, pues ya la implementación, digamos, en ese tránsito, fui director de capacitación en la entonces Policía Federal y el Sistema Penitenciario Federal, y pues bueno, las nuevas atribuciones y facultades eh, policiales en el sistema. Y bueno, igual que Sharon, tomar cursos en México, en Estados Unidos, también ahí en San Diego, en California. Y bueno, pues fui creciendo junto con el sistema y pues bueno, pues ya cuando dejé de ser servidor público hace 9 años, en el 2014, pues dije, no, pues tanta capacitación y tantos diplomados y tantas maestrías, pues yo me voy a meter a litigar, ¿no? Pues en la primera audiencia que tuve, no hombre, era yo un mar de nervios, estaba empapado en sudor y Cantinflas se quedó tarugo al lado mío, ¿no? Cantinflas se quedó tarugo al lado mío. Pero bueno, uno va, digamos, adquiriendo habilidades, destrezas de comunicación oral, de también de la kinésica, del manejo, también incluso hasta de las manos al estar ante su señoría. Y cómo no, también hacer ciertos ademanes de desdén, de presión a los testigos en el interrogatorio, o sobre todo en el contra, o también poniendo nervioso al contrario, ¿no? Pero bueno, siempre, pues deportivamente hablando, como les decía. Y esto, aparentemente estoy disgregando, pero tiene mucho que ver precisamente con nuestra materia, es conocer la psique humana, ¿no? Es importantísimo ir conociendo la psique humana para poder
entender estos fenómenos que se dan en el fenómeno delictivo, ¿no? Los fenómenos individuales dentro del fenómeno global. Nuestra materia, criminología, es una ciencia empírica basada de la observación y es obviamente interdisciplinaria. Se ocupa de qué? Del crimen, digamos, de la comisión de delitos, del delincuente, de la persona que despliega o realiza la conducta, víctima propiamente dicho, de los ofendidos como una versión extendida, y por supuesto del control social, de cuáles son las políticas públicas para evitar que se sigan generando la incidencia delictiva. Y aquí en México, no me dejará mentir usted, Silvia, que fue Ministerio Público, cómo se van haciendo estadísticas semanales o mensualmente, se hacen los reportes, cuántos delitos denunciados, cuántas carpetas integradas, bueno, en su momento, cuántas Averiguaciones averiguaciones previas. previas consignadas por tipo de delito, por subtipo de delito, y entonces una serie de estadísticas. Uno diría, cuando es servidor público, ¿y cómo que para qué me piden tanto chihuahuas informe? Como si no supieran que tengo muchas cosas que trabajar, ¿no? Una pilota atrás de expedientes. Finalmente, toda esa información se nutre, ¿para qué? Para establecer políticas criminales. Política y estadística criminal. Así es, ¿no? Así es. Entonces, pues bueno, la labor no solamente de pensar, porque bueno, algo es muy interesante, el 405 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ¿qué es lo que establece? ¿Se acuerdan alguien de ustedes qué es lo que establece? Si no, bueno, ahorita búsquenlo, váyanlo viendo, pero son las causas o los supuestos para la emisión de una sentencia absolutoria, ¿no? Por ausencia de conducta, tipicidad, inculpabilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si ustedes lo ven, ¿qué es lo que nos está dando incluso una guía, una pauta para los postulantes establecer la famosa teoría del caso, ¿no? ¿Cuáles van a ser mi estrategia? Obviamente ahí se habla de una absolutoria, diríamos todos, bueno, pues esto pues le servirá al defensor. Sí, son los aspectos negativos del delito, ¿no? Pero si lo leemos o lo interpretamos contrario sensu, ¿qué nos está dando? Los elementos positivos y entonces, ¿cuáles serían los elementos o las hipótesis para la emisión de una sentencia condenatoria? ¿No? Y a partir de ahí, pues entonces, ¿qué nosotros tendremos que hacer? Una estrategia, hablando de los fiscales, a ver, ¿cuál es el delito? ¿Cuáles son los elementos del tipo? ¿No? Para hacer un análisis, un desglose, objetivos, subjetivos, si es que los admite, incluso normativos, o si es un tipo penal autónomo, un tipo penal derivado, bla, bla, bla. ¿No? Esa no es la materia, pero si se dan cuenta del análisis y de la interpretación contrario sensu del 405, ¿qué es lo que nos genera? Una guía, una pauta para establecer cuál es los actos de investigación, hablando del fiscal, que debe de realizar o ordenar a sus agentes de investigación, a sus peritos, para la integración de esos elementos del tipo penal de que se trata. Porque si no estaríamos dando, ¿qué? Disparos en la oscuridad o escopetazos que son muy abiertos, sino necesitamos tiros de precisión. Y fíjense algo que me comentaron hace ya algunos 5 o 6 años, compañeros peritos de la Procuraduría General de Justicia de Baja California, en Mexicali, ahí casi vecinos de Sharon. Es que muchas veces el Ministerio Público nos ordena que hagamos un rastreo de material genético en una botella. Bueno, está bien, si la tocó, tal vez elementos lofoscópicos, las famosas huellas, que eso ya es criminalística. A lo mejor material genético de los labios, que quedan ahí una transferencia de material físico hacia la botella. Pero luego nos dicen, haga un rastreo cuando está el six-pack de cervezas embalado. Pues ahí que vamos a obtener huellas, probablemente, pero material de labios o saliva, pues no. Entonces, y les piden que hagan ese estudio. Obviamente contestan que es imposible realizar esa práctica. Pero ¿a qué es a lo que voy?
el Ministerio Público envía los oficios, digamos, en automático, de cajón, sin analizar qué es lo que pretende primero investigar y esclarecer a título de indicio razonable para posteriormente presentarlo y desahogarlo ante el órgano jurisdiccional y obtener una sentencia. Entonces, si se dan cuenta, muchas veces actuamos mecánicamente y no nos sentamos a reflexionar qué queremos y cómo lo vamos a obtener lo que queremos, ¿no? Y parte de eso es entender las causas, las razones, las motivaciones del entorno personal, familiar, social, comunitario, del por qué una persona comete un delito. Es muy interesante, por ejemplo, también esas series, y quitemos ahí lo simplista de las series que luego salen en la televisión, pero eso de las mujeres asesinas, pues no es solamente para entretenernos un rato y ver un poquito de morbo y la sangre, sino entender el por qué despliegan una conducta. Y más que hablar de victimarias, podemos hablar de víctimas en un sentido genérico, ¿no? Bueno, ustedes pues son muy jóvenes, pero vayan haciendo alguna reflexión si es que se acuerdan de Juana Barraza, mejor conocida como la Mataviejitas. Y en lo que van pensando Sharon y Silvia, le voy a dar el uso de la voz a Germán. Adelante, Germán, si me ayuda con su micrófono. Germán, toc toc. Ah, eso se me había olvidado. Ah, ya vi que ya lo activó así, porque si no, luego el docente en estos años anteriores de pandemia y ahora que seguimos con la modalidad a distancia, también nos convertimos en una especie como de mediums. Germán, ¿estás ahí? Si estás ahí, Germán, contesta, toca 3 veces la puerta, ¿no? Así como los espiritistas. Pero qué bueno que sigue Germán. Germán, entonces, ya que tiene activado su micrófono, pues haga favor de decirnos quién es Germán. Bueno, y qué bueno, la cámara también. ¿A qué se dedica? Estudios, práctica profesional, experiencia, y pues bueno, lo que nos guste compartir también a partir de su persona, Germán. Adelante, por favor. No lo escuchamos, Germán. Porque tiene problemas ahí de micrófono, Germán, porque no, no, no lo escuchamos. Bueno, lo dejamos pendiente entonces, pero, o si no, en el chat, ¿usted sí me escucha a mí? Ok, pero nosotros parece que Silvia tampoco, ¿verdad? Bueno, entonces, en el chat, por favor. Bueno, pues como les decía, entonces, pues para mí siempre es un gusto y un honor compartir el espacio académico, que me invite ahora mi coordinador, pero sobre todo mi buen amigo Camilo, que ya llevamos años que nos conocemos también en estos andares académicos, en distintas experiencias, tanto en Magíster como en la UNAM y también en el INACIPE. Y pues bueno, ahora estamos aquí. Bueno, no dejo de mencionar también en Oaxaca, que Camilo me invitó a dar clases allá a maestría. Y pues bueno, pues siempre es un gusto. Bien, muy bien, pues entonces vamos a iniciar. Seguramente el día jueves se incorporen otros compañeros, pero vamos a dar inicio. Nuevamente regreso con Sharon. Sharon, trato de hacer este ejercicio de mayéutica. ¿Se acuerdan de Sócrates, no? Pregunta, respuesta, ir interactuando, porque si nada más yo estoy hablando y hablando y hablando, va a llegar el momento en que les va a empezar a dar sueño y me van a escuchar cada vez más y más y más y más y más lejos, hasta que busquen el sofá o busquen el sillón o de plano se salgan al jardín de sus casas o de sus departamentos. Pero bueno, entonces, Sharon,
¿Qué entendemos por criminología? ¿Cuáles los conceptos que tenemos previos a esta materia? ¿Y cuál es la importancia? Que ya di una pincelada, pero ¿cuál es la importancia para efectos de esta maestría de procesal penal acusatorio? Adelante, Sharon. Pues a lo que yo recuerdo de mi breve clase de criminología en la universidad era el estudio del crimen, de cómo sucede eh, el antes y durante se comete un crimen. Eh, Se estudia también, tengo entendido, como que el pensamiento criminal, el por qué la persona lo cometió, las causas por las que tuvo que pasar o, o los motivos por los cuales lo orientaron a hacerlo. También recuerdo que vimos en las clases de mi universidad, no sé si tenga que ver con criminología, pero era como la forma en que lo hacía. Por ejemplo, una persona que utiliza un arma de fuego para matar, eh, digamos, la metodología que utilizó para hacerlo. Y pues yo creo que es importante porque nos ayuda a esclarecer la verdad, que es el propósito que cumple pues el proceso penal, ¿no? Muy bien. Muy bien. Okay. ¿Se acuerdan que les había comentado que reflexionáramos un poquito sobre Juana Barraza, la Mataviejitas? Germán, ¿sí la ubica a esta con seña, sí o no? No. Bueno, no veo movimiento, Germán. Pero bueno, Silvia sí. Sharon, ¿sí ubicas a la Mataviejitas? No, bueno, pues es que, ¿cuántos años tienes? 25, a lo mucho, ¿no? 26, por ahí, seguramente. Seguramente. 23. 23. Bueno, jovencitita, qué bien. No, bueno, Es cuando una tú bebé. naciste, es una bebé. Cuando tú naciste, pues ya Juana Barraza, pues ya era un recuerdo, hace más de 20 años. Entonces, te estoy hablando de un tema del 2000, ¿no? Del 2002, 2001, más o menos, ¿no? 2000, por ahí. Bueno, pero Silvia sí. Entonces, vamos a hacer un pequeño ejercicio de reflexión solamente con Silvia. A ver, Silvia, ya sabemos el nombre de la De la investigada, Juana Barrazas. de Juana Bueno, Barraza. Ya sabemos era uno una, de sus era apodos. una enfermera que se dedicaba a cuidar a los viejitos. Bueno, entraba a las casas con la intención de cuidar a los viejitos, pero su intención era matarlos y robarlos. Así fue yéndose de casa en casa, haciendo como un asesino serial. Se le considera un asesino serial porque era la misma metodología, la misma estrategia de entrar, agarrar su confianza. Vamos a hablar y vamos a ir perfeccionando también nuestro léxico, Silvia, Okay. que es la misma Sí. criminodinámica, la misma Okay. dinámica criminógena, ¿no? Criminógena. Vamos Exacto. a partir de dos conceptos, la criminogénesis, que es lo que le da origen a la conducta delictiva, y la criminodinámica, cómo se despliega la conducta. ¿Ok? Perfecto. Sí, Entonces, claro. digamos, el modus operandi, como se le conoce coloquialmente, ¿Cómo se le vamos, conoce? Sí. ahora vamos a llamarlo la criminodinámica, que era similar o prácticamente en todos los eventos, Los ¿no? casos. Sí, sí, sí. Ahora, Ella perdón era que una interrumpa, enfermera. perdón que interrumpa. Quiero que vayamos reflexionando, Germán, Sharon, Silvia. Quiero que hagamos un ejercicio a partir de de Juana Barraza, hacer un ejercicio holístico y ir ampliando la mente, porque simplistamente hablando, o incluso para efectos de una averiguación previa o para efectos de una carpeta de investigación, ¿qué es? A privó de la vida B. ¿Cómo? Mediante un mecanismo externo, que era El ahorcamiento. la El, obstrucción de vías aéreas, una asfixia por
efecto mecánico con las manos, ahorcamiento. Digamos que con que acreditáramos que A estaba viva antes de que llegara B y que a través de la conducta del movimiento voluntario doloso que aplicó B una fuerza exterior, este, cerrando vías aéreas, privó de la vida a, ¿no? Y con eso, más que suficiente, ¿no? Okay. Pero ampliemos ahora pensemos en todos los aspectos. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de aspectos sociales, aspectos comunitarios? Hagamos este ejercicio y ahorita regreso con usted, Silvia. Sí. Y fíjense, vamos a pensar y vámonos imaginariamente a ubicar en un conjunto, en un ecosistema, llámese bosque, selva, tundra, desierto, el que ustedes quieran. Incluso la jungla de asfalto también es un ecosistema humano, ¿no? Pero hablemos en un ecosistema de la naturaleza. ¿Cuáles son las presas del depredador? Principalmente, yo contesto, las presas que no le representan tanto riesgo al depredador, porque es un desgaste de energía cada vez que un león, que un tigre, que un lobo, que un oso hace un movimiento y cada zancada, cada corrida de 500 metros a 80 kilómetros de distancia, un chita se agota sus energías. Así como los videojuegos, que se va viendo así como la rayita va bajando, o hasta la gasolina, ¿no? Del carro, se va bajando. Y si un depredador intenta cazar 1, 2, 3, 4 veces, va a llegar el momento en que esté exhausto. Y si no caza, pues se le acabó la batería, se le acabó la gasolina, ¡pum! Puede también ser víctima o morirse. Entonces, bajo esa experiencia empírica basada en la observación, los animales aprenden empíricamente a partir de la observación y de la experiencia. Un tigre, un perro, si ve un nopal y lo quiere morder, pues se va a picar todo el hocico, la boca. Pues vas a ver la próxima vez que ve un nopal, no, pues eso no. Igual nosotros, ¿no? Te vas a caer, te lo dije, te caíste. Y no aprendemos, de ahí la frase de que no aprendemos en boca ajena, ¿no? Hasta que nos pasa, ahí sí, ya no lo vuelvo a hacer. Bueno, entonces, si se dan cuenta, a partir de la observación, que es muy importante para nuestra materia como ciencia empírica, la observación y la comprobación a partir de esa observación, tenemos que entender los fenómenos sociales, ¿no? Así como el león o el lobo o la chita observan a quién va a ser su presa, también el victimario aprende a observar y analizar el entorno social para saber cómo va a desplegar una conducta, tanto ya sea en delitos en materia contra la vida o contra la salud, o en delitos financieros, cuando el fraude, obviamente a quién buscan a personas con una formación distinta, digamos, entre comillas, como decimos los penalistas, ¿no? Que no tenga tanta calle, que no esté maleado, ¿no? Y cuando llegan las víctimas a denunciar, sí, pues sí, con razón, con razón. ¿Sí o no, Silvia? ¿No? Y incluso también Silvia, agente del Ministerio Público, este es el bueno, ¿sí? Nada más de verlo ya sé que este es el que, ¿sí o no? ¿Y eso qué es? Empirismo puro, observación. Y a partir de la experiencia y la reiteración de esa experiencia, decimos, ya está huelo al delito, ya desde que va entrando yo ya sé, ¿sí o no? Bueno, entonces, a partir de esa observación, evidentemente el que despliega la conducta del delincuente observa muchos factores, y así como el león o la leona, digamos, en la selva o en la sabana africana. Ok, está bien, Germán, no hay ningún problema. Gracias.
estoy leyendo ahí el mensaje. Bueno, Juana Barraza, ¿qué fue lo que hizo? Para poder ingresar, observó exactamente, y para poder ganarse la confianza de sus víctimas, ¿qué fue lo que hizo? Fíjense, y no me dejarán mentir, personas de la tercera edad, que ya se saben enfermas de la presión, de diabetes, hipertensión, etcétera, etcétera, que no tienen la misma agilidad de a los 20 años a los 70, ¿cómo se vuelven las personas de tercera edad? Un tanto ariscas, un tanto retraídas y no son tan confiadas en general con las personas. ¿Qué quiere? No, no está mi hija, hasta el rato que venga. Y desde la ventana están hablando. O sin abrir la puerta están interactuando con su interlocutor. ¿Sí o no? En cambio, si una persona ofrece beneficios de seguridad social, yo le tomo la presión, soy enfermera, le tomo el azúcar gratis, es un programa de la delegación o del municipio. Entonces, ¿qué pasa ahí? Esa resistencia natural, esa desconfianza natural, se rompe, ¿sí o no? Porque las personas de la tercera edad están más preocupadas por checarse el azúcar, por checarse la presión, por checarse la vista, por programas sociales, y entonces Juana Barraza, a partir de esa observación, de ese análisis empírico, logró vencer la primera barrera, ¿sí o no? Entonces también aplicó, digamos, una criminología inversa para poder entender a sus víctimas. Ok, sigamos con la narración, Silvia. ¿Qué más? ¿Quién es Juana Barraza? Bueno, yo por la experiencia que tuve, y se lo digo porque mi esposo es criminalista, está en PGR, y él fue el que vio ese asunto de la Juana Barraza. De hecho, les dieron un premio por ese asunto porque sí lograron con sus investigaciones dar con ella. De lo que yo me acuerdo es que era una enfermera que exactamente se ganó la confianza de las personas que estaban enfermas y entraba a sus casas con la finalidad de ayudarlas, apoyarlas, cuidarlas, pero ya estando ya solos, las estrangulaba y las mataba y las robaba. Entonces fue haciéndose como un asesino serial, que ya cuando vio esa oportunidad de que eran personas vulnerables, pues entonces se dedicó a buscar ese tipo de presas, digámoslo así, ¿no? De ser viejitos enfermos, a los cuales, como lo acaba de decir, trataba de ayudar para ganarse la confianza y después hacer lo mismo, matarlos. Pero yo no sé si atrás de esta situación que esta persona tenía, aparte de ver que era una persona eran personas vulnerables, también traía mentalmente por ahí un problema con ese tipo de personas. Es lo que yo no sé si sea por ahí, que sea que nada más escogía a esas personas o nada más por ser vulnerables. Eso sí no lo sé, pero sí se dio con ella y se determinó que era una mujer que odiaba a las personas mayores y que las utilizaba para sus fines. Y No sé si además, le daba placer. sí, ya ahorita vamos a eso y vamos a ir haciendo ese análisis. También les platico, hablando de eso, de criminalística, se percataron que el camino que llevaba Juana Barraza era como el sentido de las manecillas del reloj. O sea, empezaron a caminar, empezaron a ver eventos, pues empezaron obviamente a denunciar homicidios de personas de la tercera edad, de cierto nivel económico, social de México, de la Ciudad de México, y que empezaban a ir caminando. Y era exactamente en el sentido de las manecillas del reloj. Empezó en Álvaro Obregón, posteriormente se fue a Miguel Hidalgo, Gustavo Amadero y Venustiano Carranza, que fue donde finalmente la, la detuvieron. Y además fue una detención casuística y un poquito fortuita, digamos, en cuanto a la gente apresora, al policía preventivo de la Ciudad de México, bueno, todavía Distrito Federal en ese entonces, pero sí, ya todo el trabajo, los retratos que se habían hecho, los retratos hablados famosos,
correspondían el color del cabello, la diadema, e incluso hasta el día que la detuvieron, traía un suéter, vino exactamente como estaba hecho el modelo tridimensional de plastilina y de arcilla y de una peluca. Entonces, cuando lo confrontan, pues es exactamente la misma. Pensaban en un principio, los agentes de investigación, que se trataba de una persona del sexo masculino disfrazado de mujer. ¿Por qué? Por la forma que deja. Siempre hay una huella en el cuerpo. Eso se llaman el principio de. Ay, se me fue ahorita, discúlpeme, se me fue de correspondencia, ¿no? Cómo corresponde la fuerza a cómo se aplica en el cuerpo de la persona. Y decían, bueno, por las características de la presión, del tipo de hematomas, pues era la fuerza A de fuerza una de un persona hombre. del sexo masculino. Nunca pensaron que Juana Barraza era una mujer con gran fortaleza física, porque ella se había dedicado años A antes luchar. a la lucha libre. También le decían la Dama del Silencio, que era otro de sus, como era conocido, un sobrenombre, pero un sobrenombre deportivo. Bien, entonces ahí tenemos un aspecto de cómo se va dando la dinámica delictiva, ¿no? Modus operandi. Eh, También Juana Barraza era una mujer de 37, 40 y tantos años cuando fue detenida, un poquito más y 40 y tantos años. Eh, Tenía una complexión física importante, se había dedicado a la lucha libre, pero aquí viene lo interesante y lo importante, y exactamente lo que decía Silvia. Pero antes de que continuemos diciendo la segunda parte de quién era y por qué delinquía Juana Barraza, José Armando, buenas noches, José Armando Rojas, ¿cómo está? Le pido por favor si puede activar su micrófono y si puede activar la cámara, mucho mejor, para que nos haga favor de presentarse. Obviamente ya sus compañeros lo conocen, pero yo no. Entonces, bueno, su nombre ya lo conocí, pero ¿a qué se dedica? Eh, ¿Qué otras capacitaciones tiene? Cursos, diplomados, etcétera, para también pues poder conocer por parte mía a usted como alumno. Adelante, José Armando. ¿Ya ven? Estamos aquí en la sesión espiritista. Bueno, ok. Seguimos entonces. Que eso también es algo importante. Puedo entender, como en el caso de Germán, que Germán pues tiene ahí problemas técnicos del audio, pero pues si entran a la sesión, pues nada más para que vean que están ahí, pues creo que, pues finalmente si ya están en un posgrado, pues es porque quieren, ¿no? Pero bueno, en fin, ya es una decisión de cada quien. Bien, Juana Barraza, les voy a platicar y creo que esto va a dar muchas respuestas a los por qué, que seguramente ya se están preguntando. ¿Por qué cometió el delito? ¿Por qué a las personas de la tercera edad, del sexo femenino? ¿Por qué ciertas características, incluso hasta físicas? Porque las víctimas eran muy semejantes físicamente hablando, o sea, en su fisonomía, en su corpulencia. Entonces, resulta que Juana Barraza Samperio, originaria de Tulancingo, en el estado de Hidalgo, cuando era niña de 8 años aproximadamente, vivía una situación de violencia familiar, desdén, humillaciones, violencia física por parte de dos personas, su madre y su abuela, pero principalmente la abuela, ¿no? Entonces, ahí hay un detalle importante que marca la vida de la joven niña Juanita, violencia familiar. Y además, tanto madre como abuela eran víctimas o enfermas de alcoholismo. En una de esas borracheras, uno de los vecinos, una persona masculina, le insiste a la abuela que le regale a la niña porque él quiere llevarse a la niña. Ya se imaginarán, no solo para qué efectos. Y la abuela le dice,
está bien, pero si me te la llevas, pero si me traes 2 caguamas, por 2 botellas de cerveza. Entonces, la niña, al escucharlo, quedó evidentemente con un efecto postraumático. Bueno, un trauma obviamente importante en ese momento y con un efecto postraumático que no pudo superar al paso de los años porque no fue tratada por un psicólogo o psicóloga. Entonces, en la mente de Juana, su victimario ni siquiera fue el señor. En la mente de Juana, la victimaria fue la abuela, que por más que le insistió, le lloró, le suplicó que no se la llevara al viejo, y se da cuenta que se la cambia por 2 simples botellas de cerveza, eso fue lo que le genera un efecto traumático y posteriormente postraumático, estrés postraumático a Juana Barraza. Entonces, si entendemos y conocemos esta parte, podemos dar otra vertiente y otra visión a lo que generó. Evidentemente, privar de la vida a otra persona no es ni ética, ni jurídica, ni moral, ni socialmente permitido. Pero si vamos viendo qué fue lo que pasó en la vida de Juana Barraza 30 y tantos años antes de que fuese aprendida, detenida en flagrancia, para ser más técnico hablando, entonces esto ya da otro matiz a esta persona, ¿no? O sea, evidentemente el esposo de Silvia se dedicó a procesar, preservar, a procesar indicios, evidencia o material sensible y significativo para la investigación, dicen los criminalistas, perdón. Cabellos, fibras, huellas, líquido hemático, es decir, sangre, los efectos en el cuerpo, los llamados fenómenos cadavéricos, ¿no? Es decir, cuánto tiempo tenía inclinada en un plano horizontal la víctima, o si estaba sentada, cómo baja por producto de la gravedad en la sangre, en el cuerpo, cómo se forman esos como si fueran hematomas, que no es que sean moretones de la sangre, sino son hematomas derivados de la gravedad, le llaman las livideces cadavéricas. Eh, si hay una presión, cómo también se rompen los vasos en los dientes y los dientes se vuelven rosáceos. Esa es una de las primeras puntos a observar para ver si hay una asfixia mecánica, tanto con manos, cuerdas, con cables, etcétera, etcétera. Asfixia por estrangulamiento, y esto es lo que hace el criminalístico, ¿no? El criminalista de campo, y después el criminalista de gabinete, de laboratorio, que hacen todo ese análisis químico, genético, etcétera, etcétera. Pero eso, digamos, que es quien estudia después de, ¿no? Ahora nosotros estamos entendiendo qué pasó antes de, y si entonces lo vemos con esa perspectiva, ¿a qué es lo que quiero llegar con esta pequeña primera conclusión de las muchas que vamos a tener en el módulo, en el curso? Entender otras perspectivas. Y ahora, si nos vamos a un contexto mucho más amplio, en un contexto social, ¿se acuerdan que habíamos hablado que la criminología es una ciencia empírica? Sí, que estudia a la víctima, al delincuente principalmente, ¿no? Al generador, el que comete o despliegue la conducta, la víctima. Pero ahora resulta, entendiendo estas dos partes, estas dos caras de la misma moneda, pues resulta que Juana Barraza, por un lado, es victimaria, pero por el otro también es víctima, ¿no? Ahora, también debemos entender todo ese contexto social. En el ámbito de la investigación delictiva, se le conoce como análisis de contexto. No pensemos solamente en uno, en un delito en singular o un autor material singular. Pensemos incluso en grupos delictivos o en aparatos organizados de poder. Es decir, aquellas personas que por razón
de su poderío económico o por el cargo que puedan llegar a detentar, son grupos o aparatos organizados de poder que pueden generar efectos muy importantes en una sociedad. Ahora, fíjense cómo también desde el punto de vista macro, comunitario, comunitario de esa comunidad, de esa colonia, comunitario de ese municipio, o extendido a nivel estatal, o incluso extendido a nivel regional, Baja California o las Californias, Sonora, Sinaloa, que digamos es esa región, Nayarit un poco, que es esa zona donde vive Sharon. Digamos, tenemos que analizar el contexto criminógeno mucho más amplio. ¿Qué es lo que pasa? ¿Se acuerdan que muchos han escuchado o han escuchado oír el famoso efecto cucaracha? Cuando llega la federación con todo su aparato, ya, la entonces Policía Federal o el Ejército, Marina o ahora la Guardia Nacional, llegan y despliegan elementos en, no sé, en Navojoa, pues de Navojoa se bajan a Los Mochis. Entonces baja la incidencia delictiva en Navojoa, pero se incrementa en Mochis. O de Saltillo a Monterrey, o de Saltillo a Torreón, o de Torreón a, bueno, como es Palacio está cerquita, o se bajan a San Luis Potosí. O sea, cómo se van dando los movimientos de los grupos criminales. Eso se le llama análisis de contexto. A partir de varias situaciones, variables tanto del Estado, de patrullajes, variables de programas de prevención, de capacitación, pero sobre todo cuando entra el Estado con todo el músculo a alguna región, tanto de la ciudad o en las ciudades, como en los estados o las entidades federativas, pues entonces hay todo un movimiento. Y ahí, a partir de ahí, quien realiza un análisis puede empezar a analizar cuándo llegó la Guardia Nacional a Obregón, a Navojoa, etcétera. Pero estoy pensando en el ejemplo de Sonora, ¿no? Pero puede ser en cualquier lugar del país. Cómo baja la incidencia y cómo esa criminodinámica, ese sello distintivo de un grupo delictivo en particular, dejan de baja la incidencia en Navojoa, pero se incrementa, y no muy lejos, en Álamos, que está como a cuántos, Sharon, como a una hora de camino, ¿no? Unos 50 kilómetros, que además es pueblo mágico, y sí les recomiendo que lo visiten si algún día andan por allá. Yo tuve el honor y la oportunidad de conocerlo, y fabuloso ahí de Álamos, ¿no? La cuna de María Félix, además. Pero a pocos kilómetros de distancia cambia esos grupos delictivos, y ese es también un análisis social, un análisis de contexto desde el punto de vista de la criminología. ¿Sí? Bien, entonces, regresándonos a Juana Barraza Samperio, si vemos desde ese punto de vista, ¿qué pasaba en ese análisis ya de contexto social de la comunidad en la que vivía Juana Barraza? Estamos hablando finales de los 60, principios de los 70. Tulancingo, Hidalgo, pues es una ciudad que está igual como a 50 kilómetros, 35 kilómetros de la capital de Pachuca. Pero a pesar de que está muy cerca, regresémonos a los 70, era una comunidad agraria, básica en el sentido de la producción de seres, una producción básica, maíz, frijol, etcétera, carne de borrego para la famosa barbacoa, etcétera, pero no había una industria secundaria ni turística en ese entonces. Entonces era una comunidad dedicada plenamente al campo, al agro o a la ganadería de ganado bovino, de borregos, y por lo mismo también era una comunidad donde prevalecía mucha porcentaje, no alto porcentaje, que el machismo, la religión y analfabetismo y alcoholismo. Entonces, tenemos el caldo de cultivo básico para que mujeres puedan ser víctimas de violencia en todas sus vertientes, familiar, física, económica y, obviamente, sexual. Para esa comunidad, pues era muy normal, muy común, bueno, pues sí, llévatelo. Nos quitas una boca menos que mantener en una familia económicamente deprimida, de mujeres, y cometen esa situación. Entonces,
se van dando cuenta de cómo hay muchos factores, muchos elementos que inciden en la vida de esta mujer. Ella creció, bueno, se convierte en adolescente, se puede separar o escapar de este señor, tiene diversas parejas sexuales, tiene diversos hijos, y a través de esa fortaleza física que generó, una mujer alta, robusta, pues ve que la lucha libre es algo que le llena, que le gusta, pero que además pues obtiene dinero. Aquí hay algo también, un factor muy importante para ir entendiendo la personalidad de Juana. A través del contacto físico, que obtiene un desfogue, saca ese enojo, ese coraje que tenía durante años, casi décadas, que la iba acompañando. Y cuando en su época de luchadora, prácticamente no luchaba contra mujeres, sino hacían peleas de exhibición donde luchaba contra hombres. Y a partir de esas peleas, ella lograba sacar ese efecto postraumático de su vida contra de su agresor sexual. Incluso, no me acuerdo ahorita, discúlpenme del nombre, pero una campeona de box, no de México, creo que de otro país, que obtuvo el campeonato de una de las categorías del box. Dice ella, y lo declaró, para ella el box fue terapéutico porque ella también había sufrido violencia sexual. Y entonces era la manera de que ella sacaba ese enojo, ese coraje, toda esa energía interior a partir del deporte, del box y obviamente del contacto físico. Ella sí peleaba contra mujeres, pero ella dijo, así lo declaró, que ella se sentía mucho más tranquila y relajada gracias al box, porque podía sacar ese estrés. Pero Juana Barraza no. Ella en ese primer entonces, ¿qué hacía? Luchar contra varones para sacar ese enojo contra la persona que la agredió físicamente hablando, sexualmente hablando, perdón. Bueno, en un accidente de la lucha, tiene un problema de cervicales y de columna vertebral que le impide seguir luchando. Ya se convierte en fanática, pero ya no en practicante. Llega a la Ciudad de México y empieza a desarrollar diversas tareas, principalmente como persona de labores domésticas, ¿no? Persona del servicio doméstico de limpieza. En una de las ocasiones en las que estaba limpiando, le pide que le incremente su sueldo a su patrona, una señora de la tercera edad. ¿Qué fue lo que obtuvo por parte de esa señora? Una contestación bastante destemplada y que le dijo, pues ya se imaginarán con palabras altisonantes, estas tal por las cuales, flojas, bueno, ya con un tono más elevado, etcétera, etcétera. Y en ese momento se le detona el recuerdo, se le detona ese estrés postraumático a Juana Barraza, y ella misma lo declaró, sí, por ahí están las declaraciones, que ella en ese momento vio el rostro de la abuela y le dio tal enojo, tal emoción, tal irritabilidad, que empieza a forcejear con ella, le priva de la vida a través de esa asfixia por estrangulamiento, y que una vez que le privó de la vida, ella sintió tal tranquilidad, esa paz mental y esa desahogo, y así lo declaró Juana Barraza, que le hizo prácticamente tener sensaciones en el cuerpo como si se tratara de un orgasmo sexual. A ese nivel de excitación y de descarga de dopamina y oxitocina en su cuerpo, que fue como si hubiese tenido un orgasmo. Así lo dijo, así lo asimiló ella.
Entonces se dio cuenta que desplegando esta conducta ella podía sentirse pues, desahogada, tranquila. Y fue que por eso empezó ella a hacer un análisis de las víctimas, el perfil, la forma de abordarlas, la forma de convencerlas que abriesen las puertas, ya no como sirvienta, valga la expresión, como persona de servicio, sino como alguien que da una labor social para vencer la resistencia psicológica de la víctima. Y a partir de ahí, empezar a desplegar sus conductas y toda esa serie de homicidios que desplegó. ¿Sí? Ahora, para ya cerrar este pequeño ejercicio de reflexión con el grupo, quiero que me digan, sin consultar redes, obviamente ni su navegador, que me digan el nombre de una de las víctimas de Juana Barraza. Complicado, ¿verdad? Bueno, va a decir Sharon, si yo no sé ni quién es la Mataviejitas, menos me voy a saber cómo se llamaban las viejitas. Entonces, pero bueno, Silvia hizo una expresión de, ay, no, pues no doy. ¿No? Mande Sharon, adelante. Puede ser que una de las víctimas haya tenido el nombre de su abuela. No, hasta eso. Pero quiero que hagamos también otra reflexión precisamente hablando y entendiendo el fenómeno delictivo. Muchas veces, cuando ustedes, y Sharon lo comentó al inicio de la sesión, mis maestros de la licenciatura me dijeron que era estudiar la mente del delincuente, ¿no? Pero también tenemos que entender los efectos y las consecuencias en la víctima, o sea, la criminología no solamente es el delincuente, sino también los efectos que pasan en las víctimas y también todo el efecto social, porque no somos animales humanos, digamos, pero no somos independientes que vivamos ahí en las montañas o escondidos abajo del mar, en una roca de coral y que estemos solos, sino que somos animales humanos gregarios que vivimos en sociedad. Y precisamente para entender el fenómeno delictivo, no solamente debemos quedarnos estrictamente hablando en la persona que despliega la conducta, sino aquella que la resiente o la recibe y en general en el contexto social en donde nos encontramos. Es muy importante y muy interesante entender que el contexto social del fenómeno delictivo en las ciudades de los estados o entidades del norte y más fronterizas, no es lo mismo lo que pasa en Ciudad Obregón que es lo que pasa en San Luis Río Colorado. ¿Sí? Y los dos son Sonora. Y no es lo mismo lo que pasa en Ciudad Juárez que lo que pasa en Chihuahua Capital. No es lo mismo que pasa en Tijuana que lo que pasa en San Quintín, o incluso no tan lejos, en Rosarito. Y así. Y si eso también lo trasladamos, a pesar de que son dos fronteras, Tapachula en Chiapas, Chetumal en Quintana Roo, no es lo mismo Matamoros que Ciudad Juárez, que Mexicali, que Tecate, que Piedras Negras, que San Luis Río Colorado, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Y los dos son fronteras, pero el contexto, incluso hasta el contexto de la naturaleza es distinto. Pues el desierto, el semidesierto, que la selva. Las costumbres, las tradiciones, la comida, la música son totalmente distintas y también el fenómeno, porque lo que pasa en Tapachula, en el río Suchate y el tráfico de armas, de drogas y de personas, es distinto la forma en que se va dando ese fenómeno que las ciudades del norte, y no decir en la zona del centro del país. O sea, sí hay diferencias, a pesar de que todos somos mexicanos y nos queremos, y yo me siento en mi casa en Tijuana y me siento en mi casa en Chetumal, y he recibido muchas muestras de calidez humana en donde estoy, pero finalmente sí se debe de entender ese fenómeno. Incluso existe, no me dejará mentir Sharon, ¿no? Existe un colegio de la frontera norte y es muy famoso por allá, ¿no? Tiene mucho prestigio académico. ¿Y en qué se encarga?
hacer estudios sociales, jurídicos y otros aspectos más, pero precisamente de la frontera norte del país, y hacer un análisis de contexto, estudia la sociedad de allá, ¿no? Por ejemplo, allá ustedes que decimos masa con masa, un bolillo con un tamal adentro, es impensable, que a quién se le ocurre, ¿no? Y acá en el Chilango es desayuno de todos los días. Y vean la cara de Sharon, así como que, ¿en serio? Acá las quesadillas son sin queso, otro fenómeno, pero finalmente son fenómenos de la dinámica social y que eso también incide en la psique y en el pensamiento. Y ahora les voy a, antes de que se me olvide, no sé si han visto, pero también les pido que vean para estos días, bueno, para el siguiente fin de semana, y ya lo comentaremos dentro de 8 días, les voy a pedir que vean 2 películas, que son además, si no las han visto, o si ya las vieron, ahora las van a ver con otros ojos. Quiero que vean 2 películas de Pedro Infante. Una, que es Nosotros los Pobres, que es famosísima, y la segunda, que se llama Islas Marías, también. Pero, ¿bajo qué parámetros? Hablando también del control social. Del control social no solamente, o esa política del Estado para controlar el fenómeno delictivo, no solamente es los patrullajes de los preventivos, los spots, los comerciales o los anuncios en radio y televisión o en redes ahora sociales. No solamente es eso, sino también hay un control social subliminal. Quiero que analicemos esta parte para ir entrando en lo que estamos hablando en la materia. México se fue transformando a partir de la revolución, ¿no? Venimos de un régimen de Porfirio Díaz, que nos han dicho que era el malo de la película y que era proclive a los extranjeros franceses y que había zonas de esclavitud en Mexicali con los chinos, precisamente, en Oaxaca, en Valle Nacional, en Yucatán también con las haciendas enequeneras, y bueno, que era prácticamente un régimen feudal con Porfirio Díaz, mátalos en caliente, y después Virigua, y primero dispara y después a ver qué pasa. Pero era un control social, finalmente era la paz porfiriana como en su momento la paz romana. Viene la revolución, un choque, una lucha entre muchos grupos, finalmente logra ganar el grupo Sonora, por cierto, Álvaro Obregón y Calles, etcétera, y bueno, se encargan de institucionalizar y darle un cauce al país. No es una apología del PRI ni de mucho menos, pero bueno, finalmente es lo que pasó, son datos duros históricos. Pero los primeros años de la vida del México revolucionario o post-revolucionario, ¿qué fue lo que pasó? Tenía que haber un control social para evitar golpes, azonadas, golpes militares, para que no siguiera la lucha entre grupos eternamente, pero además también importante era eh, establecer un control y un orden de la sociedad mexicana. Alfabetización, seguro social, educación, salud, etcétera, y hacer un desarrollo transformador para que hubiese industria en México, que quedó pausada en la revolución, y después vino la primera y estaban preparando ya la Segunda Guerra Mundial. Pero en ese entonces, aquí es a donde voy con estas 2 películas que les encargo que las vean. Y les repito, si no las han visto, pues ya irán dando una dimensión a partir de lo que hablemos aquí, pero si ya la vieron como Silvia, la va a ver con otros ojos, ¿no?
porque seguramente la vio de niña con su familia, con sus papás, que eran, además era lo único que había en la televisión los fines de semana, eran las películas de Pedro Infante, o eran, no había más que ver, ¿no? Bueno, México, al irse transformando y al ir generando las condiciones para atraer a la inversión extranjera, los inversionistas, la inversión extranjera directa, que es decir, fábricas, etcétera, ¿qué fue lo que generó? Un cambio social, un cambio cultural del México campirano. Las primeras películas de Pedro Infante, ¿cómo eran? De Pedro Infante ranchero, borracho, mujeriego y jugador, ¿no? Como dice el refrán. Y después Pedro Infante se convierte en ¿qué? En un obrero urbano, ¿sí? Cambia la estructura mental y cambia la forma en que se muestra la figura de este artista. Bueno, las historias se cambian a un contexto urbano y ¿qué es lo que pasa? Lo embargan, lo meten a la cárcel, llega a la prisión de Lecumberri, que era la penitenciaria en la Ciudad de México, y que además también ahorita les voy a hablar de los modelos penitenciarios, que también es cómo vio al delincuente el Estado mexicano. Pero ahorita les comento esto. Entonces, Pedro Infante, al convertirse en el obrero urbano, carpintero, pasa a las de Caín, viviendo pues en una situación pues prácticamente como decimos de vivir al día, gana dinero para su comida del día y pues mañana pues Dios dirá, ¿no? ¿Qué es lo que es la frase? Pues bueno, pues estamos amolados, pero estamos contentos mientras nos tengamos, mientras nos queramos, mientras tenga yo aquí a mi chorreada, Dios dirá y la vida y nos irá yendo. Pero las imágenes que muestran de la penitenciaría de Lecumberri, ¿cómo la muestran? Como un factor de disuasión social. Te muestro lo negro de la cárcel para evitar que otras personas, al ver la película, digan, no, mejor me porto bien y ni se me ocurra porque donde caiga en Lecumberri me va a ir como en feria, ¿no? Peleas, sobrevivir, que bueno, desafortunadamente sigue siendo en muchas cárceles del país lo mismo, ¿no? Pero quiero que ustedes analicen precisamente cómo de manera subliminal, sin que el observador se dé cuenta, están presentando en la película elementos del poder del Estado. El policía, que es la autoridad, que es dura, y es el policía preventivo, ni siquiera son los investigadores de la secreta. A la autoridad se le respeta, ¿sí o no? Esto es lo que muestran, el lado duro de las instituciones. ¿Para qué? Para que tenga un efecto disuasivo. Cuando llegan los actuarios del Poder Judicial del Tribunal, independientemente que el abogado que lleva ahí la causa civil o mercantil, seguramente un ejecutivo mercantil, es implacable, irascible y va a hacer efectivo un cheque, un pagaré, ya ni me acuerdo, pero bueno, hasta la muñeca se llevan de chachita, ¿no? De la hija adoptiva de Pedro Infante. Entonces, ¿qué muestran? Tienes que pagar, tienes que cumplir, porque llegan y se llevan todo. Sabemos nosotros que tratándose del menaje de la casa está prohibido, ¿no? Estufa, refrigerador, ollas, escobas, eso no se puede ser sujeto de un embargo. Pero en la película sí lo muestran, ¿no? Es desgarradora la historia. Te pones a llorar junto con Pedro Infante, con la señora que está cuadraplégica, nada más echando ojos viendo cómo se llevan las cosas de su casa. Pero eso, además del drama, que lo vimos, ahora quiero que lo vean con esa perspectiva, de cómo a través del cine se está incidiendo en la sociedad para un control social. Y eso es a título de ejemplo, porque seguramente ustedes ahora que la vean van a detectar otros ejemplos más de cómo hay un control y prevención delictiva a través de la película, a través del cine. Pasámonos a la película de Islas Marías.
Bueno, pues peor, era el infierno en la tierra. Derivada de un crimen entre pasional o no, Pedro Infante, bueno, el personaje, él declara y él asume un homicidio. Prácticamente sin juicio previo, pues bueno, de Lecumberri se va en una cuerda, que así es como se le llama, se le conoce al grupo de personas privadas de la libertad que se desplazan de un penal a otro. Salen de Lecumberri en la estación de trenes de San Lázaro, antiguamente era la estación de trenes. ¿Cómo llegan? Nayarit. ¿Cómo se embarcan en un navío de la Armada de México, de los militares? Una travesía de horas. Al día siguiente, cuando llegan y cuando está el custodio militar, marino, pasando lista a la cuerda de presos, y al que no le guste les empieza a gritar y y empieza ¿qué? La destrucción psicológica del interno. ¿Para qué? Obviamente para que se sientan vulnerables, para que se sientan que no pueden hacer otra cosa más que obedecer. Eso también tiene un efecto psicológico, lo que hacen los guardas y custodios al interior de un establecimiento penitenciario. Técnicamente hablando, se dice que un custodio debe de poder controlar a 10, pero en México debe de controlar a 100. Entonces, viene ese quiebre psicológico de los internos. No le contesta algo Pedro Infante y le da un culatazo, golpe del fusil, y lo dobla y lo tira. Aquí las reglas se cumplen y si no les gusta, pues ni modo, aquí están. Y empieza ese control. Ya después viene una historia de amor y bueno, pero quiero que ustedes ahí en esa parte me analicen y reflexionen precisamente cómo el Estado, cómo eh, la política de control social y de prevención delictiva en la década de los 40 o principios de los 50 está reflejada en las películas de Pedro Infante. ¿Por qué razón? Si analizamos el contexto social de México de los 50, 40, 50, ¿en qué parte estamos? A nivel internacional, en una guerra, en Europa, escasez de alimentos, escasez de medicinas, escasez de telas, escasez de seda para las medias, escasez de refacciones para maquinaria, escasez de mano de obra, escasez de hombres, aunque no participamos en el conflicto armado, ¿qué estaba pasando? Los grupos de braceros que iban a trabajar a los campos de Nayarit para la siembra de tomate, para la siembra de amapola, que la amapola fue legal en los 30 y 40, fíjense, y obviamente la mano de obra hacia los campos en California y Arizona, principalmente porque los campesinos americanos pues estaban en la guerra en Europa o en el Pacífico. Y ante esa situación, ¿qué fue lo que se encargaron las personas que ocupaban cargos públicos en esas décadas en el gobierno mexicano? Es decir, al haber escasez de alimentos, de medicinas, de insumos, ¿qué puede pasar? Incremento del fenómeno del el robo a transeúnte con o sin violencia, del robo a instituciones financieras, a bancos, o a robo pleno de, este, de cargamentos con alimentos. Y para evitar que se incrementara la incidencia delictiva en esas décadas, idearon mostrar estas películas e incluso la la autorización que dio el entonces Departamento del Distrito Federal a los cineastas para que ingresaran. O sea, las locaciones sí fueron reales. Las escenas que se ven en las Islas Marías sí son de las Islas Marías. ¿Para qué? Para mostrarle al pueblo, a la población, lo que podía pasar si cometían o desplegaban delitos. Entonces ya tenemos, sí, vamos a estudiar
los procesos neurofisiológicos, además también cómo afecta un estado de excitación mental a todos los procesos del cuerpo. ¿Quién de ustedes no ha tenido una discusión? Todos. ¿Quién de ustedes no ha tenido un enfrentamiento físico, ya una pelea física? Y quiero que recuerden cuando han tenido una confrontación. ¿Qué pasa? Tienen miedo, ¿no? O sea, porque va a haber un intercambio de golpes. Y el que diga que no, está mintiendo. Tanto hombres como mujeres. Cuando hay una pelea física, sí tenemos miedo. ¿Eso qué hace? Que se acelere el pulso o el ritmo cardíaco, porque los músculos necesitan irrigación de oxígeno a través de la sangre, los pulmones se expanden, el estómago se contrae, se suspende si hay un proceso digestivo, las suprarrenales envían adrenalina, eso también el hígado se encarga de aventar glucosa. ¿Para qué? Para que haya energía en el cuerpo, para correr o para pelear. Perdemos movimientos finos, perdemos la visión periférica, perdemos el oído periférico. ¿Por qué? Porque nuestra mente está concentrada en lo que tenemos enfrente. Al día siguiente, ay, ¿ya qué horas me mordió en el hombro? Ni cuenta me di. ¿Por qué? Por ese estado de excitación. ¿Sí? Entonces, esos también aspectos que vamos a ver y vamos a ir analizando. Estoy ahorita dando un semblante general de todo lo de que vamos a estudiar en estas semanas, en estas 4 semanas que vamos a estar juntos platicando todas las tardes de 7 a 9, de martes y jueves, primeramente. Este, entonces, no solamente es estudiar a los fenómenos de la persona que despliega la conducta, sino también de la víctima, como vimos ahora en el ejemplo de Juana Barraza, que también era víctima. Y el aspecto social y el control social, analizar el contexto de cómo se da la criminodinámica, cómo se mueven los grupos delictivos o cómo se van dando los aspectos en distintas entidades federativas, en el norte, en el sur, en el centro, etcétera. Pero el aspecto, hablamos del control social, ¿no? Estadísticas, cuando somos servidores públicos, rendir informes y por qué vinieron las denuncias, por qué tipo de delito, horarios, lugares para que se hagan las consignas operativas, se acordará Silvia, ¿no? Toda esa información, ¿para qué sirve? Para que posteriormente los agentes de prevención del delito se dediquen a prevenir, o los de investigación también sepan a dónde acudir. Al hacer sus investigaciones, pues también se basan precisamente en esa estadística criminal, ¿no? Bueno, ahora esto que estamos estudiando o analizando es ese control social. Y ha existido en todas las sociedades, en todos los países, estos aspectos de política criminal en ese control. Y no siempre nos damos cuenta. Y son 2 ejemplos, esta de Pedro Infante, Pepe el Toro, y la de las Islas Marías, que nos muestran ese poder del Estado, ese control del Estado y esos lugares que no queremos estar, tanto en Lecumberri como en Islas Marías. Déjenme les cuento como una vivencia personal. Yo tuve la oportunidad de conocer la colonia penal federal de Islas Marías, cuando era colonia penal federal. Y en la película sale un como muelle y una casita que está ahí en el muelle. Pues hasta hace 10 años, que fue la última vez que estuve allá en el 2013, existía la casita. Y así decían el personal de ahí, de las Islas Marías, ha aguantado 50 años. Huracanes y lluvias y el clima de la isla, caluroso, y ahí sigue lo que hicieron para la película en uno de los campamentos, que es la Laguna del Toro, en la parte de abajo bueno, del sur de de la isla madre, que es un archipiélago, son 3 islas y un arrecife, un montículo de piedra, San Juanito creo que se llama, María Madre, María Clofas y María no sé qué, pues son las 3 Marías, de ahí las 3 Marías, pero bueno, pues fueron locaciones reales y ustedes lo van a ver. Ese es el control social, muchas veces subliminal. Y nos ponemos a ver las
caricaturas de Walt Disney de los 50, 40, 50 y 60 también tienen una carga subliminal muy importante para mostrar el American Way of Life, la democracia, la vida de los americanos, la bonanza económica, lo que siempre han luchado por los derechos humanos y la democracia de ellos, no de los demás. No les interesan América Latina, ni África, ni Asia. Les interesa el bienestar, el welfare, pero de ellos. Pero bueno, este es otro aspecto que les quiero yo pedir. Y por favor, véanla con esa apertura mental y háganse esas preguntas. ¿Qué quiere decir el cineasta? ¿Qué es el mensaje que me quiere mandar? Más allá de la historia dramática de típicas de Pedro Infante, sino el mensaje que me quiere mandar y cómo lo está haciendo. ¿Qué mensaje manda y cómo lo hace? A través de escenas, a través de visiones en donde vean que está tratando de impactar a la población. Impactar no con una historia X, sino para evitar que se cometa el delito. Ese es otro de los aspectos de la criminología en un aspecto amplio, en un aspecto social. Bien, y esto también, ¿se acuerdan que les comentaba de los 3 modelos penitenciarios de nuestro país, hablando de ese control social? El primer modelo penitenciario que tuvimos en nuestro país es el modelo de la regeneración, en donde la política criminal o la política penitenciaria considera al sujeto que comete un delito como un sujeto degenerado. Oigan la palabra, que ahora resultaría inconvencional, discriminatoria y que levantaría ámpula a las nuevas generaciones, ¿no? Así se consideraba a la persona que cometió un delito, a un degenerado. Y que como degenerado debía tener un control total el Estado en su persona, para buscar su regeneración a la sociedad, física y mental. Donde incluso la autoridad administrativa del centro penitenciario, fíjense, podía de manera discrecional, es decir, subjetivamente hablando, si consideraba que no se encontraba regenerado para poder regresar a la sociedad, a la vida social, podía ampliar su estadía en el establecimiento penitenciario, en la cárcel, pues. ¿Se acuerdan? No sé si lo tengan ustedes presente, pero, y todavía al día de hoy existe, pero al interior de las cárceles y prisiones de nuestro país, un consejo técnico interdisciplinario, conformado por las distintas áreas administrativas del interior del penal: trabajo social, jurídico, psicología, médico, y que entre todos estos en colegiado, en reuniones de trabajo, determinaban, obviamente con el director del penal, si esta persona se encontraba apta para ser externado y, en su caso, obtener algún beneficio de ley. Pero si no está a punto de compurgar o aún habiendo compurgado su condena, su pena, si a título discrecional de ese Consejo Técnico Interdisciplinario y del director del penal no se encontraba regenerado, permanecer al interior del penal, teniendo ahí un conflicto competencial entre la autoridad administrativa y la autoridad jurisdiccional. El juez había dictado una condena de 15 años, o de 8, o de 3, o de 5, el que quiera. Pero si el director del penal y su consejo técnico decían, pues no, todavía no está apto. Cada 6 meses se revisa el expediente de un interno. 15 años, 6 meses, 16 años, 16 y medio, 17. Y obviamente eso pues, también daba lugar a que, ¿no? Ahí a impulsos procesales.
Ese modelo penitenciario tenemos de la Constitución del 17 hasta 1968. 49 años con el modelo de regeneración. Y que tiene mucho que ver con ese modelo de los científicos de la última parte de Porfirio Díaz y de estas tendencias científicas y sociales de finales del siglo XIX, de 1800. 1968, un salto cuántico, un salto importante en los modelos penitenciarios. Alfonso Quirós Cuarón, criminólogo, especialista, maestro de muchas generaciones, fue uno de los ideólogos para este cambio de dejar de considerar al interno como un degenerado, sino para considerarlo como una persona que, si bien podía ser incluso hasta un sujeto enfermo, o un sujeto que tenía conductas parasociales, no antisociales, parasociales, salidas de la vida en sociedad. Y el siguiente modelo penitenciario, que todavía se siguen hablando así, es de la readaptación social, ¿no? ¿Se acuerdan que así los conocemos? Centro de Readaptación Social Sur, bueno, un nombre, Reclusorio Sur, ¿no? De la Ciudad de México, por ejemplo. Entonces es un centro de readaptación social. Y en los estados, como les dicen, cerezos, son centros de readaptación social locales. A los federales, ceferezos, ¿no? Todo Centro Federal de Readaptación Social. Este modelo, si bien es cierto, hubo un avance, aún seguía teniendo el interno o la persona privada de su libertad, debía ser un sujeto de una tutela del Estado y aún no se encuentra siendo sujeto o pleno de derechos. Y se busca esa reinserción, de poder reinsertarlo a su vida en comunidad, su vida social. Y en tercer momento tenemos, a partir de 2008, cuando se aprueba la reforma constitucional en materia del sistema penal procesal acusatorio, el tercer modelo penitenciario de nuestro país, que es el actual y es el vigente. Es el modelo ya no de readaptación, sino de reinserción social. Primero, regeneración, segundo, readaptación y tercero ahora es reinserción social. Incluso se establece una figura que son los jueces de ejecución, que seguramente lo verán en el tercero o el cuarto cuatrimestre de su maestría. Pero si todo esto lo vamos analizando, amigos, amigas, ¿qué es lo que nos encontramos? ¿Cómo ha ido transitando el modelo de control del delito, de prevención y control social del delito, cómo incide la criminología también en las políticas públicas estatales, ¿no? Donde había un control total y de que el sujeto, además se me estaba pasando, en el primer modelo, muy apegado a las teorías de Lombroso y de Beccaria, que hablaban del aspecto antropomórfico. Mientras una persona tuviese aspecto y características no de Homo sapiens, además, imagínense, estamos hablando de unas cuestiones altamente discriminatorias, físicas. El primer modelo era del antropomorfismo, de modelos atávicos. La típica cabeza de la frente ancha del delincuente con aspectos toscos, nariz ancha, frente amplia, con rasgos simiescos. Y solamente por esa apariencia física era proclive al delito, porque no tenía un control cerebral, su cerebro no se había desarrollado completamente. Estamos frente a un derecho penal de autor.
¿Qué es el derecho penal de autor, Germán, Silvia, Sharon? Que me puedan decir. Cuando hablamos de este concepto, ¿a qué nos referimos? Yo entiendo que es de la autoría de cada persona. ¿Podría ser? Bueno, la autoría, digamos, son los grados de ejecución, pero entendidos actualmente, ¿no? Autor, partícipe, facilitador, autor mediato, Ajá, no, inmediato. Ujú. así es, no, sino más bien esas las características físicas. Ah, Si yo veo a un muchacho en la Guerrero, ahí en Peralvillo, con la mano así, que a lo mejor tenía comezón, ¿no? Con bermudas, rapado, muy delgado, ¿qué hacemos? Le es sacamos un la vuelta drogadicto. o ponemos el seguro de las puertas del Sí, carro y subimos la ventanilla. ¿Qué estamos haciendo? Prejuzgando. rebuscando por su físico y su aspecto. Y a lo mejor el chavo, pues es víctima de la drogadicción, pero pues es más bueno que el pan, dicen por ahí, ¿no? Y otras personas con traje sastre, con un carro de marca, que viven en una zona lujosa, no están armados, atractivamente, físicamente atractivos, pues uno diría, pues es un ejecutivo, contador, médico, etcétera, empresario. Y es el cerebro de la organización criminal que ordena ejecuciones y que ordena, imagínense, ¿no? Y que va a Sí. restaurantes carísimos y su cartera siempre trae por lo menos 20,000 pesos en efectivo. Nadie dudaría de su honorabilidad. Eso es No. derecho penal de autor, Mm, donde estamos a partir de la apariencia física prejuzgando. Eso es también algo muy importante que debemos conocer. sí. Ahora, la política criminal y el derecho penal, ¿qué es lo que establece? El principio del derecho penal de autor. Ujú. No, perdón, no me confundí. De acto. El primer De modelo acta. es qué fue lo que hiciste, ¿no? Ujú. Del acto, la conducta que desplegaste y te vamos a juzgar por los actos cometidos y no por el derecho penal de autor, es decir, por Por tu tu apariencia. característica física, por tu apariencia, sí. Perdón, disculpen, Ok. ya me estaba yo solito confundiendo y confundiéndolos ustedes también de gratis. Entonces, este modelo de autor, pues es por sus características físicas y discriminatorio. Y ahora, a partir ya del 2008 a 2016, con su vacatio legis, ¿qué es lo que se busca? Sancionar el acto desplegado, la conducta desplegada, ¿no? Ujú. Entonces, ya estamos en un estadio distinto, donde incluso ya a la persona ya no se le dice reo, ya no se le dice preso, ya no se le dice interno. En la Ley Nacional de Ejecución, ¿cómo se le denomina? Persona Persona privada de la de su libertad, libertad. PPL. Ujú. Existe incluso presunción de inocencia, no por los actos cometidos, por los que fue juzgado y que fueron acreditados, sino al interior de su vida del establecimiento penitenciario, que se le debe de considerar con una presunción de inocencia para efectos de las sanciones que se le impongan del reglamento interior del Del centro penal. penitenciario en donde se encuentra, del penal en donde se encuentre. Ujú. Ya no solamente la capacitación para el trabajo como estaba del 68 al 2008, sino que ahora también hay un mayor incremento de derechos. Existe ahora ya no una autoridad administrativa, sino una autoridad jurisdiccional que se va a encargar de revisar y controlar su vida de esa persona al interior del establecimiento penitenciario. ¿Cómo se le llama? Juez de ejecución de De sanciones. sanciones. Y será el único, un juez que pueda modificar en su caso, de conforme a la ley, la decisión de otro juez, ¿no? El juez de enjuiciamiento, un juez de ejecución, es el que va a poder aplicar o inaplicar los beneficios de ley que existan tanto en la norma sustantiva, ¿no? En el Código Penal, en el procesal.
la ley de normas mínimas, etcétera, etcétera, la ley nacional de ejecución, que ahora es la ley vigente. Entonces, si se dan cuenta, es una materia muy interesante, muy bonita, porque esto abarca desde la prevención, la investigación, la persecución, la sanción y el cumplimiento de la ejecución de la sanción. Todo el proceso penal, hablando genéricamente, en toda la extensión de la palabra, ¿no? Sí. Aparte es muy bonito ver por qué se crea todo lo de los homicidios. Yo tomé un curso de psicología criminal cuando estuve en homicidios y me gustó muchísimo ver muchísimos videos y muchísimas cosas. ¿Por qué el homicida o por qué el violador toma o hace diferentes actitudes y diferentes conductas? No todos actúan de la misma manera. Así es. Es muy padre, muy, muy, muy bonito. Sí, sí, sí. O sea, como usted lo decía, Silvia, al inicio de esta sesión, la vida nos va llevando por otros caminos laborales, porque finalmente, donde haya una mejor oportunidad profesional de crecimiento y obviamente de reconocimiento económico para cada uno de nosotros. Claro. Pero una vez que conocemos el derecho penal, sí es una pasión. Y no como entendida por el morbo, que la gente que no se dedica al penal, es que es muy peligroso, es que es difícil, es que te gusta ver la sangre. No, no me gusta ver la sangre. Precisamente como no me gusta ver la sangre, trato de que se evite, ¿no? Siendo Claro. autoridad o siendo defensores, bien, o sea, que tenga un debido proceso y que se le imponga la sanción que le corresponda. Conforme a derecho, conforme a la ley. Sí, o peor aún, cuando muchas veces existen, y debemos de decirlo, hay que ser honestos y sinceros, investigaciones deficientes, Así es, corruptas. donde se cocinó la carpeta o donde se cocinó la Sí. averiguación previa, ¿no? Cocinazo, como decimos coloquialmente, Sí, sí, sí. cocinar, la cocinaron y pobre tipo, o sea, ahora sí que está aquí, pues el pagano y Claro. el bueno, pues anda afuera, ¿no? Sí, Bueno, el fíjese bueno, que malo, mande. curiosamente, profesor, lo interrumpo porque yo iba para No, pues, psicología. Yo iba ah, para psicología y la vida me llevó por otros rumbos y terminé siendo abogada. Pero la verdad a mí me apasiona la psicología. Y no dudo estudiar más adelante psicología porque yo tengo ahorita una niña que va a estudiar medicina. sí. Imagínense. Y tengo bueno, la cuestión, tengo una hija de 32 años que es licenciada en comunicación, que por ella cambié mi carrera, porque ya no me fui para psicología, sino que ahora me fui para derecho porque me llevó la vida por ese lado, pero también me apasiona el derecho. Y el derecho pegado a la psicología es emocionante, es lo que estamos viendo ahorita en este curso. Sí, 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 no, y también para mí es una materia pendiente, se los debo de confesar. Sí, el estudio de la mente humana, ya desde el punto de vista estrictamente profesional, desde de la psicología, yo voy para allá también, me encanta, y es Mm. impresionante, importante. Es que Y, todo se engloba, la mente, la educación, tus principios, tu entorno, lo que viviste, cómo te desarrollaste, cómo fuiste. O sea, por eso, ahorita también con la pandemia hay muchas situaciones que cambiaron en la actualidad, cambiaron en la sociedad y que muy poca gente la ha previsto o la ha notado, pero hay cosas que han cambiado. Conducta de personas, conducta de muchas cuestiones. la dinámica social nos cambió. Y Así es. para nosotros, entre que sí existió, que sí no existió, que la conspiración y que han inventado, yo lo único que sé es que somos sobrevivientes al final del día, porque sí Sí, murieron muchas personas. sí. Sí, yo vi bueno, mi hermano murió de COVID y yo lo vi, yo lo interné y la verdad le voy a decir una cosa, sea lo que sea, conspiración o no, yo vi que sí se fue con los pulmones muy mal y yo sí creo que hubo COVID. Sí, yo también, ¿no? Entonces sí cambió la dinámica social y muchas familias cambiaron su dinámica a partir del 19 para acá, El ¿no? encierro, el encierro nos afectó a muchos, los chicos también cambiaron,
los estudiantes, la era que ahorita están viviendo estos muchachos de la era de cristal, también es totalmente diferente a lo que nosotros vivimos. O sea, se ha modificado tanto el entorno, la sociedad, los jóvenes, y eso es bien apasionante porque es como entender muchas cosas. Bueno, aquí a la compañera Sharon, pues es las nuevas generaciones y pues obviamente pues te tocó terminar la carrera seguramente también en línea, ¿no? Bueno, o ya no. Sí me tocó gran parte de la pandemia, pero alcancé a terminarla presencialmente, gracias a Dios. Qué bueno. Qué bueno. Porque sí, Porque sí, es un además es aspecto un de aspecto de pertenencia, ¿no? Pero pues bien, entonces, pues esto es lo que vamos abriendo boca, digamos, vamos haciendo el entorno general de la materia, que es mucho más amplia que solamente estudiar al delincuente en sí mismo, ¿se dan cuenta? Es mucho, mucho más amplia y vamos a ir desmenuzando todo lo demás, las áreas afines, haciendo la diferenciación entre criminalística y criminología y todo lo que engloba. Y pues bueno, pues ese es, como decimos procesalmente hablando, esas son las promesas. Ya finalmente ustedes se encargarán de calificar y decir, pues sí se cumplió con la materia, con el maestro o no, tache, el que sigue. ¿No? Esperemos que terminemos este módulo así como lo empezamos, con caritas sonrientes, con gusto, de gusto de conocerlos y bueno, pues haciendo camino al andar se dice, ¿no? Haciendo más amigos y pues bueno, intercambiando ideas y opiniones, que de eso se trata. Se los digo y se los reitero antes ya de concluir, de que este sea un ejercicio circular, no solamente el maestro o el académico que habla y habla, a mí me choca porque no, hasta pedagógicamente no es sano, ¿no? Mejor interactuar para arribar a mejores conclusiones y miren, ya sin darnos cuenta, ya se nos fueron las 2 horas, ¿no? Sin darnos cuenta. Bueno, pues entonces, pues yo les agradezco mucho y nos vemos. Si no pasa nada más y nada que nos complique a ninguno, nos vemos el próximo jueves a las 7 de la noche. Ok. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Igualmente, mucho buenas gusto. noches. Un placer, Buenas maestro. noches. Al Hasta luego. contrario, hasta luego.